¿Por qué el 80% de las personas que padecen enfermedades autoinmunes casualmente somos las mujeres? Hay muchos factores que hacen que tengamos estos problemas. La alimentación, el sedentarismo, cuestiones relacionadas con infecciones, los tóxicos. Las mujeres además estábamos muy acostumbradas a que no se hablaba de lo que nos ocurría. Tenemos una frase, una palabra para definir un tipo de persona que cuida a toda la familia, ¿no? Y lo llamamos el clavo del abanico. Mi reflexión es: no esperes tener una clasificación, un diagnóstico, una etiqueta para empezar a hacer cambios en tu salud. Tardé un año y algo en quedarme embarazada y lo perdí a las 7 semanas. Y así me di cuenta de que yo tenía la enfermedad de Hashimoto. El cuerpo dice, no vas a parar para cuidarte, ya te paro yo. Entonces ahí es donde muchas veces surge la somatización. La relación emocional con enfermedades autoinmunes es que es directa. Y en general, todos los cereales, si tienes una enfermedad autoinmune, no deben ser la base ni la prioridad en tu alimentación. Los niños de España son los que más plástico tienen en la orina. Y dices, ¿qué me estás contando? Yo siempre digo, el futuro de los seres humanos para tener salud va a ser desintoxicarnos, porque los tóxicos no van a ir en descenso. Hay algo que nos enferma mucho, probablemente más a nosotras, que es el... Bienvenidas todas a UPECA, otra semana más y se viene programón, porque además este programa nació de vosotras, de una seguidora del podcast de UPECA que me la encontré en la peluquería. Tengo hasta foto para ese momento. María, te mando un beso, porque ella fue la que me dijo, ¿por qué no hacéis uno de enfermedades autoinmunes? Que yo tengo esclerosis múltiple. Y dije, pues mira, sí que es buena, porque ¿qué está pasando con nuestra salud, la de las mujeres? ¿Por qué el 80% de las personas que padecen enfermedades autoinmunes casualmente somos las mujeres? Cada vez más mujeres vivimos con síntomas de cansancio crónico, alergias, digestiones pesadas, imposibles o incluso enfermedades autoinmunes, que llegan además como sin avisar, que es lo que me pasó a mí, que ahora os cuento cómo aprendí yo que tenía una enfermedad autoinmune. Para poder responder a todas estas preguntas y más, contamos con 3 mujeres primaverales y maravillosas que vienen a ayudarnos a entender nuestro cuerpo y a empezar a cuidarlo mejor. Para ello tenemos a la doctora Sari Arponen, doctora en Ciencias Biomédicas y experta en microbiota, autora de Envejeces o Rejuveneces, que me encanta el título. Bienvenida. Muchas gracias, Tania. Es un placer estar aquí para hablar de este tema tan importante para todas nosotras, ¿verdad? Y tan importante. Y también con nosotras la doctora Gabriela Pocovi, divulgadora y experta en el sistema inmune, autora de varios libros. El último lo tengo también conmigo, La solución para la inflamación. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí compartiendo este tema tan importante. Y tanto que tan importante. También con nosotros Camino Villa, exmodelo, influencer e inspiración para muchas mujeres, que nos va a contar su historia, ¿verdad, Camino? Sí, lo voy a contar. Estoy encantada de estar aquí, de que me hayáis invitado. Con mucho placer voy a contar mi experiencia y cómo fui buscando soluciones a mis problemas autoinmunes. Sí, porque aquí todas estamos enfermas, las 4. ¿Qué está pasando con nuestra salud, chicas? Bueno, en mi caso yo estoy dada de alta. Realmente fue un tema que, como tú decías antes, silencioso, ¿no? Que aparece con un cansancio increíble en el que me tengo que retirar de todo mi trabajo, que me apasionaba además, ¿no? Y bueno, después de algún diagnóstico, por cierto, equivocado, porque hasta que un hepatólogo realmente vio que era una hepatitis autoinmune. No era A, ni era B, mucho menos C, sin embargo era autoinmune, pero bueno, eso me retiró y pasé 2 meses en los que al final tuve que aprender qué me estaba ocurriendo y sacarle también partido, porque a partir de ahí fue cuando abrí mi cuenta de Instagram y realmente me reinventé, con lo cual, bueno, parece una frase hecha y muy manida, ¿no? de una crisis una oportunidad, pero yo puedo decir que sí, que en mi historia es así. Y como la de Camino, muchas historias, chicas. ¿Qué está pasando con la salud de las mujeres? ¿Por qué tantas mujeres tenemos enfermedades autoinmunes? Bueno, al final hay muchas causas para que aparezca una enfermedad autoinmune y muchas veces esas enfermedades al final, además hay una cosa muy importante que hay que decir, que ella ya nos lo ha comentado, lo del diagnóstico, que el diagnóstico a menudo tarda y primero a lo mejor te dan un diagnóstico que tampoco es el correcto, ¿no? Y andas ahí un poco a la búsqueda y pasa también que pueden pasar incluso años antes de que te den el diagnóstico y tú estás ahí sufriendo y estás enferma y realmente cuando descubres lo que te pasa es cuando entonces ya puedes empezar a recobrar la salud. Ella está dada de alta y yo también, aunque tenga esos diagnósticos, ahora me encuentro mejor
mejor, y puedo decir que tengo mejor salud que antes, pero hay muchos factores que hacen que tengamos estos problemas. Unos son factores hormonales. Las mujeres no somos hombres como más pequeñitos, ¿verdad? Tenemos todo lo que es nuestra ciclicidad, todos los temas hormonales en general, desde que empezamos con la adolescencia, luego la edad fértil, la perimenopausia, todo lo relacionado con el embarazo, con la lactancia. Pero luego hay muchos factores ambientales, es decir, la alimentación, el sedentarismo, cuestiones relacionadas con infecciones, los tóxicos que a las mujeres nos afectan mucho más. Y hay algo que nos enferma mucho, probablemente más a nosotras, que es el estrés crónico. El estrés crónico y cómo tenemos además unas exigencias tremendas, por un lado impuestas desde fuera, pero también lo que nosotros mismos nos exigimos. Y esto también hace que nos enfermemos mucho. A ver si las expectativas que tenemos las mujeres van a ser crónicas y malignas, ¿no? Hay mucho de lo que hablar. ¿Tú qué piensas, Gaby? Hay algo que es muy importante y que ha mencionado Sari, y es que lamentablemente no nos enseñan a cuidarnos ni a prevenir hasta que tenemos un diagnóstico. Entonces es curioso, ¿no? Porque a mí a día de hoy me llegan muchos pacientes que me dicen, es que todavía no sé lo que tengo, entonces no sé si es momento en que yo cambie mi dieta. Y esto es curioso, ¿no? Porque ¿por qué tienes que esperar tener un diagnóstico, una etiqueta, una clasificación para empezar a tomar las riendas de tu salud, para empezar a hacer pequeños cambios? Porque también, como comentó Sari, las enfermedades autoinmunes tienen muchísimo que ver con esos factores ambientales. Hay una parte genética, sí, hay una parte genética que contribuye, que puede ir del 10, 20, 30% como mucho, pero hay un buen 70% en el cual podemos incidir en la alimentación, en el ejercicio físico, en el sueño, en el estrés, y que es totalmente modificable. Entonces, mi reflexión es, no esperes tener una clasificación, un diagnóstico, una etiqueta para empezar a hacer cambios en tu salud. Esa es una buena recomendación. No esperemos a tener etiquetas, no esperemos a tener enfermedades, Claro. No esperemos a enfermarnos, básicamente. Me gustaría ahora que hiciéramos una ronda, si os parece, de qué enfermedades tenemos y cuándo nos dimos cuenta. Yo empiezo, si queréis. Yo dejé un vicio legal para quedarme embarazada y, cogí mucho peso y hubo muchos cambios en mi persona. Tardé un año y algo en quedarme embarazada y lo perdí a las 7 semanas. Eso fue en junio del 2014. En octubre de 2014 volví a perder otro bebé de 7-8 semanas y dije, qué casualidad, ¿no? Que justo en la misma semana. Entonces me puse en San Google. En San Google, que no lo recomiendo, por supuesto desde aquí no lo recomendamos, pero casualmente mi ginecóloga, pues muy maja, me escuchó y cuando le dije, yo creo que va a ser esto, creo que tengo Hashimoto, soy hipotiroidea, y lo miramos, hicimos análisis de sangre y efectivamente era exactamente eso. A partir de entonces los niños agarraron perfectamente, no tuve problema con una serie de medicaciones y así me di cuenta de que yo tenía la enfermedad de Hashimoto, que era hipotiroidea, que es básicamente pues una desregulación de las hormonas, y las hormonas que importantes son, chupito en casa cada vez que digamos hormonas, por favor. ¿Qué enfermedades tienes tú? ¿Cómo te diste cuenta, Gaby? A ver, yo desde pequeña he sido la típica niña pupas, ¿no? Como quien diría. Tuve muchas alergias de pequeña, alergias asmáticas, de esto que no toleras nada, de esto que la leche te sienta mal, de esto que hay que cualquier medicación, inclusive soy muy alérgica todavía a ciertas medicaciones, tengo que tener mucho cuidado. Era muy sensible en ese sentido, ¿no? Luego ya de adolescente enganché con un intestino irritable, luego ya con un SOP, ¿no? Un síndrome ovario poliquístico, y luego ya hipotiroidismo, ¿no? Entonces ha sido como un sumar cosas hasta darte cuenta que hay algo que está fallando. Yo cuando estudié nutrición no me enseñaron nada de lo que hoy ejerzo prácticamente, de lo que hoy enseño, y no se vinculaba la alimentación con el sistema inmune. Parecía que el sistema inmune era una cosa netamente clínica, médica, y la alimentación iba por otro lado. Al menos en el 2011, cuando yo me gradué, que ya ha pasado tiempo y que yo creo que en los últimos años ha habido bastantes avances en este tema. Y bueno, pues eso me llevó un poco a investigar, ¿no? Qué tipo de dieta, qué era lo que pasaba, cómo yo podía modificar mi sistema inmune a través de la alimentación. Y bueno, pues alimentación, nutrientes, vitamina D, son muchas cosas las que aquí influyen, pero sí, ha sido un caminito.
un caminito ya me imagino. interesante. Bueno, quizá por eso también estudiaste lo que estudiaste. Claro, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y hoy en día llamamos a este mundo también la inmunonutrición, ¿no? Porque tú puedes también a través de ciertos nutrientes, ciertos alimentos, sabemos que los nutrientes, la alimentación influye directamente en el sistema inmunitario, entonces no podemos desligarlo. Claro, es año 2025, ya hemos avanzado muchísimo. Cuéntame tu historia. Madre mía, yo he tenido una salud muy mala mucho tiempo y ahora puedo decir, por eso también mi libro se llama Envejeces y rejuveneces, porque yo conforme van pasando los años voy estando mejor, ¿no? Y eso es una buena cosa, porque si nos cuidamos de verdad podemos estar mejor. Por un lado tengo una cosa que se llama espondiloartropatía indiferenciada, que dices, madre mía, Pau, tatúatela. ¿qué quiere decir eso? Esto pues lo podemos traducir a dolor en la espalda, en la parte muy baja, a dolor en las inserciones donde se pegan, digamos, los músculos a los huesos, donde los tendones se meten en el hueso, mucha rigidez también, y tener dolor un día, otro día. O sea, yo creo que hay muchas mujeres que nos escuchan, ¿verdad?, que saben cuando tienes dolor todos los días y ya incluso te llegas a acostumbrar y piensas en una vida sin dolor y es como una fantasía, ¿no? Pero bueno, se puede llegar a conseguir. Y luego, aparte de esto, ¿no?, tengo un problema con el gluten, celiaquía, que quiere decir que si como cualquier cosa que lleve gluten me puede dar un chungo horrible, o sea... ¿Ah, sí, tanto, Sí, o sea, se me pone la tripa así súper hinchadísima, que esto seguro que a la gente le suena, sí. dolor de cabeza, un sueño mortal, niebla mental, que yo creo que esto también es un síntoma súper frecuente del que se habla muy poco, la niebla mental. Uy, pero esto también es de perimenopausia y de todo. Sí, pero ¿no? también en las enfermedades autoinmunes o en problemas intestinales es muy común, ¿no? Bueno, es que el cerebro está, perdóname, el cerebro no está conectado con el cerebro de la tripa. Al O sea, final la la tripa no está perimenopausia- conectada con el coco. Señoras. Totalmente. Y al final la perimenopausia y menopausia también son cambios hormonales, cambios en los niveles de inflamación que llevan a veces a recrear esos síntomas que se viven en algunas enfermedades inflamatorias. Entonces, y a veces también podemos tener pues, unas ciertas recaídas, ¿no?, en esas fases de cambios hormonales. Entonces, bueno. Una de las preguntas también que me surge ahora, y no está en el guión, pero ¿no tenemos cada vez más problemas con la celiaquía, con el gluten? ¿Antes había una desinformación o es que ahora hay más gente que tiene sensibilidad? Aquí debo decir una cosa, y es que el 85%, bueno, entre el 80 y 90% de las personas que tienen celiaquía, o sea, enfermedad autoinmune por el gluten, la proteína del trigo, la cebada, el centeno y por contaminación la avena, no saben que son celíacos. Y esto en las mujeres es una catástrofe. ¿Sabes la cantidad de mujeres que yo he visto ya de más de 40 años que no han podido ser mamás porque tenían una celiaquía no diagnosticada? Por eso siento mucho tu experiencia, porque yo como lo he visto con muchas pacientes que tuvieron pérdidas o que, bueno, que es muy duro, ¿no? Y que ha sido porque no fueron diagnosticadas de celiaquía, esto es un desastre, ¿no? Entonces, ¿hay más? Bueno, pues probablemente cada vez se diagnostique más, pero por factores ambientales también es verdad que cada vez probablemente hay más. Perdona, cuéntame eso un poquito mejor porque me has dejado loca. ¿Cómo que no? ¿Qué tiene que ver? ¿Que por qué no se diagnostica o qué tiene que ver con la con el fertilidad? embarazo, con la fertilidad. Sí, porque al final es una enfermedad autoinmune y si tu sistema inmunitario está loco y tiene una inflamación crónica, que esto Gaby habla mucho, entonces dice, vamos a ver, estamos inflamadas, señora, ahora no te hagas mamá porque algo va muy mal. En realidad la naturaleza es sabia. Si estás enferma, tu sistema inmunitario está hiperreactivo, en explosión, obviamente no interesa a lo mejor tener un embarazo en ese momento, al cuerpo no le interesa, aunque a ti te interese mucho, ¿no? Entonces el cuerpo rechaza ese embarazo. Además, esa es la otra cosa, que recuerda que un embrión no es 100% tuyo, tiene una carga genética que no es 100% tuya, entonces tu cuerpo tiene que aprender a tolerarlo. Si tú tienes tu sistema inmune en ese momento hiperreactivo, ¿vale?, en un estado de inflamación crónica, o tienes una enfermedad autoinmune o estás ingiriendo gluten, y sin saberlo eres celíaca, estás todos los días generando respuestas inflamatorias y probablemente hay células que estén pues despertando esa respuesta inflamatoria y de ataque muchas veces al embrión, ¿no? Y por eso hay pérdidas en el primer trimestre de gestación. Y con el Hashimoto, por ejemplo, que fue tu caso, hay dos factores, tanto que es una enfermedad autoinmune propiamente dicha, como que también la hormona tiroidea es importantísima en el primer trimestre, ¿no? Entonces, en tu caso, corrigieron los niveles de hormona con la medicación, se corrigió y se mantuvo, los siguientes embarazos fueron bien, pero en muchos casos, si además hay una actividad autoinmune inflamatoria importante, muchas veces el embarazo no se consigue, como dice Sari, ¿no? Hasta que no te hacen un buen diagnóstico de celiaquía, no retiras adecuadamente gluten y trazas, en fin, que...
es un temazo. Me gustaría también, Camino, que habláramos de la invisibilidad de las enfermedades autoinmunes, porque es verdad que, claro, la gente te ve y dice, ah, pues está estupenda, Camino, pues está escribiendo un libro, si está, vamos, está on fire, ahora es influencer. Modelo. Modelo, nosotras también que trabajamos con enfermedades autoinmunes. Bueno, yo después de escucharos tengo mi propia reflexión también de esto, ¿no? Y yo creo que no sabíamos nada de todo este tema. Y las mujeres además estábamos muy acostumbradas a que no se hablaba de lo que nos ocurría, no solo ya con la menopausia, sino de nuestros propios síntomas, ¿no? Yo tengo una anécdota de hace muchos años con un internista buenísimo de familia que nos cuidaba a todos, y un buen día me preguntó, ¿y tú cómo estás? Y yo me quedé así como en blanco, porque claro, iba sin parar, llevaba a mi madre, acompañaba a mi marido, llevaba a mis hijos. Entonces, cuando me preguntó, ¿tú cómo estás?, digo, pues es verdad, no he pensado en ello hace mucho, porque yo he tenido realmente muy buena salud, tengo que decirlo, hasta esa enfermedad, ¿no? Y bueno, yo me encontraba bien, me encontraba en plena actividad, trabajando mucho, casa, niños, trabajo, viajes. Entonces, no me había parado a pensar cómo me encontraba yo. Y él me dijo, entre los médicos, sobre todo de aquella época, tenemos una frase, una palabra para definir un tipo de persona que cuida a toda la familia, ¿no? Que eso nos viene por tradición, y lo llamamos el clavo del abanico. Entonces, somos un clavo, puede ser una mujer, un hombre, cualquiera, el que cuida. Si ese clavo enferma, ese clavo se sale, las varillas se van, ¿no? Entonces, tú estás acostumbrada a ser eso, a ser el clavo del abanico. Entonces, una enfermedad, si no tiene unos síntomas importantes, graves, pues resulta que es silenciosa, ¿no? Me encanta ese clavo del abanico, es verdad, yo tengo abanico porque estoy perimenopáusica y vivo con un abanico pegada, y entonces es verdad que ese clavo cuando alguna vez se pierde, dices, bueno, pues a la porra el abanico. Exacto. Qué buena metáfora. No, y además, claro... Y nos da aire. En la menopausia no se hablaba tampoco en mi época, era algo que tú pasabas sola, y había síntomas que tampoco comentabas con nadie, entonces creías que eras tú la única que estabas con esos síntomas, ¿no? Claro. Entonces ahora se habla, se estudia todo esto. Ahora hay redes sociales, estamos en conexión las unas con las otras, es maravilloso. Exacto, y todos estos estudios médicos, nutricional, de calidad de vida, de cómo tenemos que hacer para realmente envejecer de una manera en que consiga ser más joven que nunca, ¿no? Entonces, esto es maravilloso, esto está viniendo ahora. Tengo justo, gracias por sacarme este tema, porque tengo una noticia que quiero leeros, que viene al pelo de lo que estás diciendo. Mira, el 80% de quienes padecen enfermedades autoinmunes son mujeres. El doctor Gabor Mate afirma que la clave está en cómo las emociones afectan al sistema inmunológico. Y es que hay 4 patrones emocionales que se repiten. Priorizamos el cuidado de los demás, asumimos el rol de cuidadora, tendemos a la represión de la ira y las emociones y nos sentimos responsables de las emociones y bienestar de los demás. Esto es justo lo que estabas hablando. Es absolutamente así. O sea, yo creo que la relación emocional con enfermedades autoinmunes es que es directa, porque tienes la bajada de defensas, tú puedes tener un estrés increíble, silencioso también, ¿no? Y esto se acaba reflejando por esa autoexigencia también, ¿no? Yo me confieso por perfeccionista, pero pongo un era perfeccionista. Muy bien. Porque después he aprendido, o sea, con los años he aprendido, que es otro regalo que te hace la edad, ¿no? Eso que dicen que nos volvemos más sabias, es sin ningún tipo de soberbia, porque es la sabiduría de la vida, cómo te va enseñando a que tienes una serie de herramientas, ¿no? Para que el futuro no te angustie hasta el punto de que ya no estás viviendo el presente porque estás, ¿qué será de mis hijos, de mis nietos, aquello, todos son preocupaciones, ¿no? Hay a muchas personas que el pasado les pesa muchísimo y el propio presente, ¿no? Entonces yo creo que el aprender a manejar todas esas emociones te puede dar, el buscar herramientas para conseguir ese equilibrio, ¿no? Como puede ser pues, la meditación, el ejercicio, el salir a andar. O sea, yo salgo a andar y salgo con preocupaciones y las voy como dejando por las calles y en el retiro. Las dejas en cada pisada. Y en el retiro, en cada pisada. O sea, vuelvo muy, muy nueva, ¿no? El aprender a respirar. Y desde luego hay una cosa que a mí me encanta, que es confiar. Es confiar. Yo creo realmente que lo que es para ti va a acabar llegando. No quiere decir que tengas que ser pasiva,
pero creo mucho en que el universo actúa muchas veces por ti, ¿no? O sea, Qué esa bonito. angustia de quiero conseguir eso, voy a poner todo de mi parte. Está bien poner todo de tu parte, pero no tanto como que se te vaya la vida en ello, ¿no? Y te estés perdiendo el día de hoy, ¿no? Con este sol espléndido que hace. Efectivamente. Mañana Bueno, nunca se sabe el tiempo será que mañana. hace en el día que emitimos, pero hoy hace un sol bueno, lo espléndido que nos siento. estamos perdiendo metiéndonos aquí en harina, porque es un tema muy importante. ¿Qué pensáis vosotras? ¿Cuánto tiene que ver las emociones con las enfermedades autoinmunes, por favor? Desde luego que tiene que ver y estoy de acuerdo en que gran parte del problema puede ser emocional. Gran parte del problema es el estrés crónico al cual estamos sometidas. Gran parte del problema es también esos patrones emocionales donde nos ocupamos en exceso, nos exigimos demasiado, cuidamos demasiado, muchas veces nos dejamos en un segundo plano. Eso es totalmente cierto. No obstante, sí que es cierto que también hay otra parte de fisiología que no hay que negar. O sea, es decir, son varios puntos los que hacen que las mujeres tengamos más papeletas para las enfermedades autoinmunes. Tanto la parte emocional como que también los cambios hormonales, como explicaba Sari, somos mujeres cíclicas, los estrógenos y la progesterona también tienen que ver, ¿vale?, en nuestro sistema inmunológico. También pareciera que las mujeres fuésemos a veces menos capaces de poder eliminar tóxicos, ¿sí? O sea, tenemos o albergamos más carga tóxica muchas veces que los hombres, también porque usamos muchos productos de belleza. Sí, y mucha cosmética de mala calidad que ponemos todo el día en melonazo la que piel. acabas de abrir. Entonces nosotros nos guardamos más cositas porque nos ponemos más cositas. También, perfumito, uñitas, ¿no? Peluquería, de todo un poco. A ver, ¿qué es la exposición diaria? Y la mayoría tiene una exposición diaria de las mujeres. El maquillaje, son muchas cosas. Todo esto van sumando, hasta que la enfermedad autoinmune pues se instaura, ¿no? Pero es un cúmulo de cosas. Como un tiramisú, pero de miles y miles y miles de Claro. capas de Claro. jabones, de cosas que hacemos, que comemos, que ingerimos. Y al final somos como receptáculos, ¿no? Las mujeres parece que tragamos y tragamos y tragamos. Y hay un momento que ya, chica, de verdad, ¿cuándo La paramos? propia maternidad, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no?, que eso prácticamente es una carga importante, un cambio hormonal importante y una carga también de estrés importante que muchas veces las mujeres llevan mayor carga, porque esta es la realidad. Así que... El doctor Gabor Maté, que yo vi la entrevista donde dijo esto, venía a decir algo así como que, bueno, que muchas veces las mujeres somos las cuidadoras, más clásicamente, tradicionalmente de la familia, no necesariamente biológicamente, yo lo siento, pero esto lo sabéis mejor vosotras que yo. La cuestión, lo que él decía es que las mujeres muchas veces nos dejamos las últimas de la fila, nos dejamos, siempre van, lo que decías tú antes, ¿no?, camino, los niños, los nietos, los tal, y nosotras las últimas. Y cuando hacemos eso, muchas veces el cuerpo nos abandona. Cuando tú abandonas a tu cuerpo te abandona a ti. Es un poco lo que venía a decir. ¿Estás de acuerdo? Pero el cuerpo no se equivoca. Realmente el cuerpo no se equivoca porque es verdad que nosotros primero tenemos esa cuestión de la responsabilidad, ¿verdad? Y nos hacemos responsables de la vida de los demás, de las emociones de los demás, del bienestar de los demás. Y entonces llega un momento en el que a lo mejor llegan los síntomas, llega la enfermedad, ¿y a qué te obliga? A parar. Porque además muchas veces esa responsabilidad también va acompañada de la culpa, que la responsabilidad en sí no es mala, o sea, la responsabilidad afectiva con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestras familias es fantástica, pero cuando hay culpa, y muchas veces cuando dices, pues hoy me voy a cuidar yo, y entonces dices, pero ¿cómo me voy a cuidar yo si la casa está fatal con todo lo que hay que hacer? Entonces cuando a eso le empiezas a asociar la culpa, dices, bueno, no me voy a cuidar, no voy a hacer estas cosas que son para mí, porque es que hay mucha otra gente antes que yo. Entonces el cuerpo dice, no vas a parar para cuidarte, ya te paro yo. Entonces el cuerpo, y esto es lo que también nos explica Gabor Maté, ya encuentra la forma de pararte de alguna manera. Entonces ahí es donde muchas veces surge la somatización, es decir, el cerebro, de alguna manera, ¿esto qué quiere decir? Que estamos expresando con el cuerpo cosas que están aquí, que pueden ser cuestiones psicosociales, es decir, un problema con tu pareja, un problema de relación quizás con tu madre, que estás revisitando la relación que tienes con tu madre una vez que tienes tus hijos, dices, anda, pues si yo a lo mejor con mi madre no me llevo tan bien como yo me pensaba. O quizás tienes que revisitar cómo llevas con tu pareja, pues todas estas cuestiones que empiezas a revisitar, puede ser que te das cuenta de que tienes problemas en tu vida y dices, mira, yo esto no puedo ahora con ello. Y entonces tu cuerpo dice,
Bueno, pues si no quieres procesarlo desde un punto de vista consciente de las emociones, ¿verdad? O incluso desde lo espiritual, pues toma un dolor de cadera, toma un dolor de espalda o toma una enfermedad autoinmune, hasta que te hace parar. Y entonces cuando te hace parar y te hace darte cuenta de que, oye, si yo no me cuido, no voy a poder seguir cuidando al resto. Y ya cuando te hace parar de verdad es cuando empiezas a cuidarte y a priorizarte. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces se estropea el sistema. Dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con fulanita o con mamá o con la hija, con el clavo, ¿verdad?, del abanico, que se nos ha descompuesto y ya no puede más, ¿no? Entonces, realmente el cuerpo no se equivoca. Ahí Bessel van der Kolk, que es un psiquiatra que tiene un libro muy famoso que se llama El cuerpo lleva la cuenta, ¿verdad?, que habla sobre todo desde el trauma, desde cómo el trauma también lo expresamos con el cuerpo, pero también muchas enfermedades del cuerpo realmente son cosas que es una llamada de atención. Puede ser incluso del universo, oye, tienes que aprender cositas. También. Tienes que aprender cositas y hasta que no las aprendas no vas a empezar a sanar. Yo creo que el cuerpo avisa claramente. Totalmente. Si no le escuchas, pues realmente, claro, los síntomas van en aumento, ¿no? Yo justo estamos grabando esto en un lunes y yo ayer, el sábado tenía un montón de cosas que hacer, vengo de unas semanas de muchísimo trabajo y me dio un subidón de fiebre, que veis que tengo todo ronchas en el cuello. Esto me sale siempre que tengo fiebre. Yo creo que mi cuerpo estaba como recalentándose diciendo, para, ya será, para, o si no te paras tú, te paro yo. Claro. De aquí estoy grabando con un montón de maquillaje y con un pañuelito para que no se vea. Pero ¿esto os ha pasado alguna vez? ¿Habéis tenido burnout? Sí. Totalmente. Te miro aquí porque sé que... Y mí, en mi caso, por lo menos, se expresa mucho con niebla mental. Justamente ese síntoma tan pesado, sobre todo en las mañanas, porque durante también las mañanas, fíjate, nosotros por la noche reparamos, el cuerpo repara, se supone que en el sueño nocturno. Los órganos de detoxificación, el intestino, el hígado, trabajan también en ese proceso de eliminar toxinas, etc. Se sabe que cuando también tienes niveles de cortisol tan altos, que es la hormona del estrés, ese descanso es menos eficiente, esa depuración es menos eficiente y por tanto, sobre todo por las mañanas, amaneces con congestión nasal, erupciones, a lo mejor ojos más inflamados, párpados inflamados, inclusive aquí puedes sentir más retención de líquidos, es como que tu cuerpo va más lento, ¿no? Y cuando entras en ese estado de burnout, yo por ejemplo lo noto mucho en ese sentido, ¿no? Son mis señales, de hecho yo también expreso mucho por la piel, tal cual como tú, ¿no? Con estas dermatitis, con estos eczemas, picores. Todo, lo tengo todo el abanico, Claro, mejor dicho, todo el abanico. Aquí lo clave, lo interesante es saber cómo tu cuerpo te llama la atención, porque tú te has dado cuenta, otra persona puede decir, no, es que tengo una alergia, es que me comí algo y a lo mejor no se está dando cuenta que es simplemente una reacción inflamatoria y un llamado de atención, ¿no?, que te está haciendo tu cuerpo. Como puede ser también una migraña, un dolor de cabeza, es decir, pero lo importante es también tener esa conexión, ¿no? ¿Y la histaminosis qué es? Porque yo sé que la histaminosis es básicamente que nos pica de repente a muchos todo el cuerpo. La histaminosis, o sea, la histamina realmente es una sustancia que libera nuestro sistema inmune, ciertas células del sistema inmune liberan histamina, tiene un papel importante a nivel hormonal, tiene un papel importante como señalizador celular, es decir, lo que hace es decirle a las células, oye, está pasando algo aquí, las pone a todas en alerta, ¿sí? También tiene mucho que ver con los niveles de cortisol, más niveles de cortisol, más niveles de histamina, pero también es una sustancia, una hormona que tiene receptores en muchas partes de nuestro organismo. Hay personas que tienen más tendencia a que esos receptores pues tiendan a afectar toda la parte neurológica, ¿no? Niebla mental, dolor de cabeza, sentirme como lentitud mental, ¿no? Bueno, la típica niebla mental. Hay personas que más bien tienen estos receptores en la piel y lo que tienden es a sentir picor, dermatitis, eczemas, reacciones histaminérgicas en piel. Sí. Otras personas tienen tendencia, por ejemplo, puede agravar también el dolor articular. ¿Sí? Lo que hablábamos antes, el dolor pues en caderas, en articulaciones, dependiendo de tu tendencia, pues se manifestará de una forma u otra. Y hay otras personas que lo canalizan a través del sistema digestivo con más alergias, patrón de intestino irritable, con diarrea alternada con estreñimiento. Es decir, que al final cada una tiene que conocerse un poco. Todos son alarmas. Todas son alarmas. Cuando habéis citado el dolor de cabeza, todas son alarmas. Eran unos dolores de cabeza tensionales, así alrededor de mis 40, pero era increíble, ¿no? Entonces, hasta que llegué a entender por qué ocurría, cómo ocurría y por qué, ¿no? Como tú te bloqueas,
Entonces, bueno, eso ya no riega bien yo lo pagaba con unas, no eran jaquecas, eran dolores de cabeza tensionales. Entonces, cuando empecé a relajarme, empecé a hacer yoga, empecé a mis respiraciones y empecé a madurar en ese sentido, ¿no? Me das una paz mental a mí, es mirarte y me das paz mental. ¿Qué hacías tú a los 40 años? ¿A qué te dedicabas? Pues mira, a los 40 años en ese momento estaba en una tienda magnífica que había en Madrid que se llamaba Daphnis, que la dueña era muy amiga mía, entonces tenía los grandes creadores, pues húngaros, Saint Laurent, Thierry Mugler, Jill Sander, bueno, entonces yo hacía la compra de las colecciones con ella. Entonces teníamos muchos viajes, decoraba la tienda y llevaba la relación con prensa. Y luego a la vez hacía una colección, diseñaba cápsulas para creadores. O sea, eran dos trabajos, eran 3 niños de 3 edades y bueno, era maravilloso en el sentido que yo iba en el coche cantando a mi trabajo. Pero te gustaba muchísimo. No, que yo creo que me apasionaba cantando. Ahora, los dolores de cabeza aparecían, ¿no? En esos momentos aparecían. Por la carga, y claro. yo creía que iba a vivir con ello, que era algo que, bueno, que yo tenía. Y sin embargo, no, me di cuenta de que yo podía empezar a controlar eso, ¿no? Y de hecho lo he conseguido. Pero claro, me ha llevado un tiempo, esos dolores han desaparecido. ¿Y por esos dolores te diste cuenta de que algo en tu salud iba mal o fueron otras cosas? No. Esta enfermedad de la hepatitis autoinmune se presentó con un cansancio increíble. Y entonces yo lo achacaba, habíamos tenido una mudanza, siempre encontraba un motivo, pues este cansancio viene de ahí. Pero llegó un momento en que verdaderamente me di cuenta que no, que era una cosa excesiva. Ahí es donde realmente en una analítica, bueno, pues aquello se habían disparado las transaminasas, entonces empezaron a averiguar, ¿no? Pero ese momento fue duro en el sentido de que yo me vi, bueno, que no me podía ni levantar de la cama, ¿no? Entonces dices, bueno, es tremendo, ¿no? Pero que un médico te diga, no, vas a salir de esto, yo te voy a poner un tratamiento muy fuerte, pero tú lo vas a superar. Entonces, bueno, el tener esperanza de que yo iba a salir adelante de eso, pues tomas la enfermedad de otra manera, ¿no? Y después una amiga que cree mucho en todo este tema de que es emocional, me regaló un Compact, que es una meditación realmente curativa, ¿no? Una meditación curativa en la que yo la escuchaba todos los días, 1 hora, y era el cómo tú puedes replantearte tu vida, ¿no? ¿Qué está pasando con tu vida? O sea, era una voz deliciosa que yo escuchaba todos los días de a lo mejor no tienes que volver a ese lugar o tienes cosas que tienes que cambiar. En fin, me ayudó mucho, me ayudó. Realmente estaba haciendo meditación sin saberlo, ¿no? Claro. Y el irme encontrando mejor, ¿no? Y además, bueno, hay otra cosa que vosotras como médicos lo sabéis muy bien, ¿no? Cuando te ponen un tratamiento fuerte de cortisona es un chute que luego no lo quieres dejar, claro, por eso es tan peligroso. Porque claro, yo me levantaba a las 6 de la mañana y era la mujer más creativa del mundo, ¿no? Cuando mi sobrina me habla de que puedo publicar en Instagram, contar mi experiencia, contar lo que sé. Hacíamos bodegones en casa de arte, moda, porque aparte de eso yo estudié arte y antigüedades, entonces combinando, y me daba cuenta de que estaba llena de energía porque la vida me estaba regalando otra oportunidad, ¿no? De cambiar de rumbo, de hacerlo de otra forma que merecía mucho la pena. Ahora hablamos de cómo solucionar estas enfermedades, bueno, solucionar, cómo llevarlas y las claves para vivir mejor. Pero por último me gustaría que me cuentes tú tu momento de burnout, por favor. Bueno, fue bastante duro, ¿verdad? Porque puedes estar haciendo lo que te encanta y tener un buen momento, aparentemente un buen momento personal, familiar, profesional. Yo recuerdo un día que estaba en casa, me llegó de mi libro de la microbiota la edición 22 o algo así, del sistema inmunitario la edición 7ª y el libro de cocina, justo que salía ese día, me llegaron los 3 libros a casa el mismo día. Y yo miraba los libros y decía, me ponía a llorar. Digo, ¡ay! ¿Qué me está pasando? Yo decía, ¿por qué lloro? Pero si esto desde fuera es un éxito. Y dices, no entiendo, o sea, esto mi cerebro hizo clic y dice, algo me está pasando, pero no sé lo que es. Y hablaba con personas y, bueno, yo ya había hecho psicoterapia y todo, porque antes no lo he dicho, pero yo he tenido depresión también y migrañas, ¿no? Y cuando has transitado la depresión y tienes herramientas de la terapia, dices, a ver, ¿qué me está pasando? Pero tardé varios meses en descubrir que lo mío era un burnout.
Porque claro, yo ahí era autónoma ya y claro, si ya te exiges mucho, si encima te haces... Bueno, según el trabajo que tengas también te puedes exigir mucho, pero es verdad que cuando eres autónomo y además trabajas mucho desde casa, como que no hay fin para el trabajo, más luego las responsabilidades personales y familiares. No hay límites, no hay como... Ahí está, todo es trabajo. Todo es todo. Todo es todo. Y entonces ahí, haciendo precisamente una entrevista para mi podcast, pues a un psiquiatra que se dedica al tema del burnout, yo lo escuchaba, que ahí es donde es tan importante que incluso nosotras que nos dedicamos a la salud, ¿no? Muchas veces no nos vemos, obviamente, ¿no? Casa herrero, cuchillo de palo. Entonces yo lo escuchaba y yo decía, pero que todo eso es el burnout. Digo, pues me parece que lo puedo tener. Y entonces es por eso, por lo que cuando decíais, busco en Google, obviamente el diagnóstico en sí te lo tiene que dar un profesional, pero... Pero ¿cuáles son las señales para saber que tenemos un burnout? Pues es que ahí está lo difícil, ¿verdad? Porque realmente se puede manifestar por muchos síntomas somáticos. Es decir, si tienes problemas digestivos puede venir de burnout, de estar quemado, de ese exceso de trabajo que te ha llevado al estado de tener un estrés crónico mantenido y que te puede generar ansiedad, depresión, problemas digestivos, el desencadenamiento de una enfermedad autoinmune, un brote, o si ya tiene un brote primero o si ya tienes una enfermedad que hagas brotes sucesivos. Entonces no es que haya un síntoma único que digas el burnout, realmente el burnout es cuando la causa viene de lo laboral en general. Vale. ¿Qué pasa? Que en las mujeres se nos suma además pues lo que decíamos, ¿verdad? Las expectativas, las exigencias y nosotras querer llevarlo todo y además ser estupendas profesionales, estupendas madres, estupendas parejas, estupendas cuidarnos y estar siempre divinas de la muerte. Y claro, dices, oye, pues a lo mejor estar estupenda al 100% y hacerlo todo perfecto no me da. Y ahí es cuando tienes que volver a revisitarte un poco esas exigencias, de dónde te viene tanta demanda, de dónde te viene tanta exigencia y saber perdonarte y, oye, pues a lo mejor un día te llaman del cole y se te olvidó contestar a un correo electrónico sobre qué sé yo cosa, o a lo mejor un día pues resulta que no te da tiempo para hacer esa comida perfecta para la familia. Entonces, el burnout se nos puede manifestar de muchas maneras, pero la causa tiene que ver con... A mí me encantaba un póster que rezaba, las buenas madres tienen hornos sucios. Te quiero decir, todas tenemos que al final elegir y priorizar qué es más importante, ¿no? No puede ser la mujer perfecta, las expectativas de perfección son muy amplias, sobre todo para las mujeres. Tienes que criar como si no trabajaras, trabajar como si no criaras, etc, etc, etc. Y parece que con la época moderna, más que ir a mejor, hemos ido a peor muchas Totalmente. veces, ¿no? De hecho, recientemente estaba revisando eso, yo que soy madre recientemente, ¿no? Veía mucho que, bueno, realmente esta era donde la mujer se ha independizado, emprende, ¿no? Trabaja y hemos logrado que las madres ya no se queden en casa, ha supuesto una liberación o una carga adicional. Porque, por un lado, quieres seguir siendo madre, tu biología te dice... Quiero ser madre, quiero ser la mejor madre, quiero dar lactancia. Bueno, cada vez hay más mujeres que se están haciendo inteligentes, están diciendo, madre, tú rica. Bueno, ya, que yo seré buena tía. Pero lo que te quiero decir es que... Haremos un programa sobre esto. Pero que hay una dualidad entre la mujer que quiere ser buena madre o perfecta madre, sí, ¿vale? Que no existe, evidentemente, y al mismo tiempo quiere mantener su estatus laboral, quiere seguir emprendiendo y esto genera una incompatibilidad biológica. Y un burnout. Y un burnout. Un burnout que no es más señoras que están en casa, burnout significa estar quemada, no significa porque otra es cosa. Es una palabra en inglés para decir estoy quemada, estoy achicharrada, no puedo más. Señoras, ¿se puede decir que la pandemia de este siglo, amén de lo que pasamos hace poco, pero bueno, ¿se puede decir que la pandemia de este siglo es el estrés? Desde luego que el estrés crónico es... Pero antes vamos a decir lo que es el estrés, Venga. pero muy sencillo. Cortisol, muy sencillo, yo solo sé que es muy cortisol. Sencillo. Pensemos que nosotros veníamos de un entorno donde teníamos que sobrevivir. Y para sobrevivir teníamos que conseguir comida, agua y protegernos de los depredadores o de la tribu de al lado. Y conseguir también refugio. Y entonces nosotros nos movíamos y conseguíamos solventar esos estresores de hambre, frío, sed, calor, etc. Y nuestro cerebro y nuestro sistema inmunitario estaban hechos para solventar aquello. Vale. Pero ahora, ¿qué es lo que nos estresa? En nuestra sociedad pues tenemos comida, tenemos agua, tenemos refugio, pero tenemos otras cosas como la hipoteca a 30 o 40 años, los atascos, los correos del colegio, el grupo de WhatsApp de los papás del colegio, ya te llegará, Gaby. Y todas estas cosas que son como cosas que recibe nuestro cerebro, estrés, estrés, estrés,
que no es que ponga en riesgo nuestra supervivencia, pero el cerebro no se entera. Pero si sumas todo eso, al final, todo, para el sistema inmunológico, ¿cómo afecta el estrés al sistema inmunológico? Claro, pues entonces el sistema inmunitario y el cerebro se ponen en alerta y estás con tus hormonas produciendo cortisol y adrenalina y noradrenalina todo el rato. Entonces es como si estuvieras todo el rato a punto de entrar a dar la charla de tu vida o a tu entrevista profesional. Imagínate estar todo el rato como si fueras a hacer un examen. Pues así estás todo el rato. ¿Cómo te encuentras tú cuando tienes una cosa muy importante? Pues así está tu cuerpo cuando tienes estrés crónico. Para solventar aquello, ¿no? Entonces el sistema inmunitario hace inflamación crónica. Eso puede generar enfermedades autoinmunes, te puede generar dolores, te puede generar problemas digestivos, histaminosis, etc. Inflamación crónica, por un lado, desde el punto de vista del sistema inmunitario. Y luego desde el punto de vista hormonal, cortisol, cortisol, cortisol. A cascoporro. Es que es la palabra que hemos aprendido todas, yo creo, para unirlo al estrés. ¿Tú sabías lo que era el cortisol, Camino? No, lo he sabido en estos últimos tiempos. Claro, él sí sabía lo que era estar así, ¿no? En alerta permanente, o sea, en alerta permanente. Pero quizás yo vuelvo un poco a mi teoría y a mi reflexión, ¿no? De que es importante el saber parar, o sea, decir, bueno, ¿hacia dónde voy y cómo quiero ir, ¿no? Y el no querer ser perfecta. O sea, yo creo que es maravilloso el pasar por la aceptación, ¿no? De cómo eres, de hasta dónde llegas, de en qué eres buena y en qué no, y no pasa nada. No sé, vivir en un estado en el que quizá nos hacemos más humanos, ¿no? No tan máquinas. Y luego, bueno, lo que estáis tocando de la maternidad y el trabajo, tal, creo que necesitamos apoyo de la sociedad, necesitamos que la sociedad cambie, porque no somos nosotras es que ya no llegas a más, o sea, es imposible. Entonces, tiene que ser, yo recuerdo muy joven, en las primeras elecciones, que me ofrecieron ir en unas listas y bueno, estuvo gracioso estar en política en un momento dado. Luego, como tenía mi propia tienda de moda, enseguida abandoné, pero no he cambiado de idea. Yo me sentía muy de centro en aquel momento y de hecho fui coherente con mi manera de pensar y sentir, pero de repente en una entrevista en la radio yo estaba pidiendo guarderías en las empresas. Y estuvo gracioso porque al salir me dice el periodista, bueno, eso que acabas de decir lo lleva el PSOE en su programa. Y yo no estaba en ese momento en el PSOE. Y digo, pues mira, creo que me voy a pasar, porque si realmente es lo que ellos piden... O sea, yo estaba viendo con mi tienda en una ciudad de provincias, pues yo soy leonesa, con una ayuda enorme porque estaba mi madre, estaba mi hermana, tenía ya 2 niñas. Si no hubiera sido por esa estructura familiar, yo no habría podido salir adelante. Si yo hubiera sido una empleada... no tenemos. Claro, yo no tengo esa estructura familiar, la he hecho muchísimo de menos. Es durísimo. Muy duro, Entonces, y lo sabemos todas. Yo me imaginaba una empresa donde tú trabajaras en el quinto y tener a tus niños abajo súper bien cuidados y decías, podría ser maravilloso. O sea, yo creo que las empresas, los gobiernos, la sociedad debe de apoyar eso si queremos que nuestras mujeres, nuestras niñas ya, yo pienso ya, no en mis hijas que son profesionales, en mis nietas, y a mis hijas porque también hay que ayudarlas, pero mis nietas... ¿Qué edad mañana, tienen tus nietas? Bueno, tengo una sola, los otros son chicos, tiene 5 años, pero la veo su potencial, veo todo y quisiera que no se perdiera nada. Claro. Y si quiere ser madre, que lo sea también, que es maravilloso, pero necesita ayuda. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Antes de cambiar esa mentalidad, me gustaría pasar por alimentación, inflamación. Hay muchos palos que todavía no hemos tocado y las enfermedades autoinmunes se basan muchísimo hoy en día en cómo nos alimentamos, qué inflamadas estamos. A ver, esto de la inflamación, por favor, ¿tiene algo que ver con la alimentación? Todo que ver con la alimentación, vale. Con otros factores también, pero tiene todo que ver con la alimentación. Me gustaría siempre dejar claro que cuando hablamos de inflamación, aunque la mayor parte de las personas se ponga la mano en el vientre, ¿vale? Va mucho más que tengas el vientre hinchado. Cuando tienes el vientre hinchado, implica que seguramente tienes una mala digestión, puedes tener una alteración de tus bacterias o del microbioma, ¿no? Esos microorganismos que están en el intestino. El SIBO que nos tiene a todos. El SIBO, perdón. No, pero está muy de moda y, bueno, más que de moda, es verdad que, bueno, es un diagnóstico frecuente hoy en día. Tiene que ver mucho con la inflamación, porque esas bacterias se comunican con el sistema inmune, pero va mucho más allá que el sistema digestivo. La inflamación ocurre en el interior de nuestras células. Hay personas que tienen digestiones aparentemente perfectas y tienen problemas inflamatorios crónicos, y ocurre básicamente cuando tu sistema inmune está permanentemente en un estado de defensa. Hoy en día, como tenemos tantos estresores,
¿vale? Aparte de los estresores psicológicos, ¿no? Lo que hemos hablado tanto, emociones, ¿no? Estar hiperalerta, perfección. etcétera. Sí. También están pues los estresores físicos. Comer mal es un estresor físico, porque cuando tú comes mal, comes ultraprocesado, azúcar, etcétera, se elevan hormonas, se eleva la insulina, se eleva la glucosa. Aparte, si comes mal, evidentemente no llegas a cubrir los requerimientos de esos nutrientes que son importantes para el sistema inmune, de vitamina D, de vitamina A, de omega 3, porque una cosa es estar saciado y otra cosa es estar nutrido. Ya puedes estar tú lleno Amiga, y llena. Pero, ¿y comer demasiado? Pues también supone un estresor físico y un problema y supone inflamación. Es decir, el exceso también es un problema. Vale, o sea que hay que comer bien, cosas naturales, etcétera, etcétera, y también en cantidades adecuadas. Yo creo que una cosa trae como consecuencia a la otra. Es decir, es difícil que alguien abuse de comer brócoli. O sea, Pero ¿cuántas veces hay que comer al día? Para que nos hagamos, la gente que está en casa, ¿cuántas veces tenemos que comer al día para comer una cantidad equilibrada, etcétera? ¿Son 5 veces al día? no. Ah, No, ese concepto lo hemos quitado hace ¿Ah, sí? tiempo. Sí, lo estamos reivindicando, de hecho. Llego tarde, camino, llego tarde. ¿Qué hay que hacer Nunca ahora? es tarde, ¿eh? No, nunca es tarde. uno de Lo mis estamos lemas, reivindicando. Nunca es tarde. A ver, esa era un poco la antigua escuela, que nos decía que comer 5 veces al día, porque esto aceleraba el metabolismo, etc. Hoy en día sabemos que no necesitamos comer 5 veces al día, y si estuviésemos pues en el campo, en la naturaleza, no pudiéramos estar comiendo 5 veces al día un plato de comida, ni abriendo la nevera 50 veces, como muchas veces hacemos un domingo, ¿no? Entonces, esto no es así. Claro. Aparte, el aparato digestivo requiere cierto descanso, ¿vale? Para funcionar bien, para que se segreguen las enzimas que se encargan de degradar los alimentos, para que la microbiota esté bien. Es decir, necesitamos unas 3 comidas y algunas veces 2. ¿Sí? ¿Tampoco? Según la persona. Bueno, es muy individual. Según la persona es muy individual. Porque depende mucho de la persona, y aquí es importante reseñar que hombres y mujeres somos muy distintos. Estamos hablando de mujeres. Claro, Esto es un podcast para mujeres. Pero los hombres bienvenidos. Esto lo pero digo sobre todo... porque en la divulgación que se ve muchas veces en redes sociales, y yo aquí me declaro practicante y fan del ayuno nocturno largo, que también se llama ayuno intermitente, pero hay muchos divulgadores hombres que dicen, come solo una vez al día. Esto para las mujeres es un estrés excesivo en general. Entonces, para las mujeres, 2 o 3 veces al día suelen ser lo óptimo. ¿Y para quién van bien 2 veces y para quién 3? Bueno, pues eso ya es conocerse una misma. A veces puede ser con una ayuda profesional. Por ejemplo, por poner un ejemplo, a mí me va bien comer 2 veces al día, y me van bien unos horarios determinados que suele ser como a las 12, 1 de mediodía la primera comida, y luego una cena a las 8 así, lo más temprana posible, ¿no? Pero eso me va bien a mí, y siempre procurando hacer ese ayuno nocturno largo. ¿Que son 12 horas? A partir de las 13 horas, o sea, un ayuno nocturno por lo menos de 13 horas es lo adecuado. Hacer la cena no muy tarde, que pasen idealmente hasta 4 horas desde la cena hasta que te acuestas. Y luego el desayuno, que pasen al menos 13 horas. Lo que pasa es que luego eso es muy incompatible con la vida moderna. Claro, porque luego queda una croqueta de mi hijo, y a mí la croqueta, aunque sean las 9:30, pues me está llamando. Es verdad, y tienes toda la razón, porque los horarios, inclusive en España, los horarios laborales de cena son muy malos. Para a las 11. Es que lo ideal sería cenar todavía cuando hay luz solar. O sea, y es imposible aquí. A partir de ahora, al teléfono, lo siento, en mis círculos circadianos dicen que hasta las... tenemos que hacernos nórdicos, tenemos que hacernos ingleses, tenemos que aprender un poquito más de ello. Hemos avanzado mucho, ¿eh? Yo recuerdo muchísimas veces quedar con amigos a las 10:30. Sí, pero es que a las 10:30 era muy habitual. Tu sistema digestivo está durmiendo, descansando, detoxificando. O sea, es lo que deberíamos hacer. Pero ¿os acordáis cuando hubo un momento en pandemia, por lo menos aquí en Madrid, que cerraban los restaurantes a las 9 de la noche? Sí, dices, tampoco lo entiendo muy bien, porque si abre más rato, pues se distribuirá más la gente, pero bueno, cerraban los restaurantes a las 9 y la gente quedaba a cenar a las 7. Y la gente dijo, ostras, pero qué bien quedar a cenar antes, y me siento mejor. Entonces, es verdad que es muy difícil, sobre todo, y aquí yo hago un llamamiento sobre la importancia de hacer, las que somos madres, de intentar hacer por lo menos una comida con las criaturas en casa. Eso porque es. somos, lo que comemos en casa somos ejemplo
para nuestros hijos, para nuestras niñas, ¿no? Y entonces hacer esa comida tranquila en casa, no muy tarde, sería lo ideal. ¿Qué pasa? Claro que sí. El trabajo es el trabajo. El trabajo es el trabajo y llegas a tu casa a las 9 y te sientas a cenar a las 10, pero esto tiene luego serias repercusiones sobre los ritmos circadianos y puede hacer que, por ejemplo, no durmamos bien y esto es otro problema que pasa con las enfermedades autoinmunes en particular. Y en las mujeres en general, que se duermen pocas horas, que hay muchos despertares nocturnos, a partir de la perimenopausia ya la ruina, como dices, a ver si... Porque esto es un tema, o sea, las mujeres, entre el embarazo, luego los años de maternidad y después ya te viene la perimenopausia, entonces dices, algún día volveré a dormir una noche del tirón. Esa es la buena Camino, noticia. por favor, Esa es la buena noticia. A partir después de la menopausia duermes muy bien, pero salvo que tengas problemas. No, hay tantas cosas en las que mejora. ¿Sabes? Yo he dado en alguna charla de hay vida después de los 50 y es que es verdad, ¿no? Cuando escuchabas esa frase demoledora, que no sé quién la inventó, pero bueno, prefiero no averiguarlo, de que a partir de las 50 las mujeres nos convertíamos en seres invisibles, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que nos convertimos en seres mucho más interesantes, con muchas más temas que contar, con una experiencia que compartir fantástica de vida, ¿no? Y es verdad que los años vienen con regalo. Y uno de los regalos es esa serenidad y esa calma, ¿no? Que te vas encontrando haciendo amiga de una calma realmente. Y, por ejemplo, el dormir, bueno, yo esas pesadillas no volvieron. Es verdad que, bueno, fue mi circunstancia personal, ¿no? Yo ahora va a hacer 5 años que perdí a mi marido, entonces he conocido lo que era el dolor enorme, ¿no? Del duelo. Y lo estoy pasando, ¿no? Esa travesía del desierto, pero y ahí vuelven las pesadillas y ahí vuelven muchas cosas con las que también estoy lidiando y aprendiendo tienes que volver a escribir tu biografía, ¿no? Ya, de un duelo ya no sales como eras, sino que eres otra persona, ¿no? A redescubrir la nueva camino. A redescubrir tu nueva vida y a seguir viviendo, porque es un regalo, ¿no? Y es un regalo y bueno, y aunque ya no tienes esa mano de compañero, que fui tan afortunada, aprendes a vivir con esa pena que al final conviertes en empatía y en otros sentimientos, ¿no? Porque al final somos la huella que dejamos, ¿no? Y mejora. O sea que yo a todas las que estáis con niños pequeños, con trabajo y con casa y con que hay días que dices que no llego, ¿no? Pues bueno, pues si no llegas a muchas cosas no pasa nada. Lo voy a pasar a mañana. Esa es una buena... Vale, mañana, sí, como un poco como cuando meditas y viene un pensamiento y dices mañana, luego te pienso. De la agenda... Tachar sin culpa. Eso no lo decía Escarlata O'Hara, algo de lo que el viento se llevó, no decía algo así como que, bueno, mañana será otro día o no volveré a pasar hambre. No volveré, juro. Bueno, pero hemos pasado de puntillas por la inflamación. Sí. Y es un tema que me interesa porque ¿cómo sabemos si estamos inflamadas? Cada mujer es un mundo, lo habéis explicado. ¿Qué se puede hacer? Yo quería agregar rápidamente lo que estábamos hablando antes, claro. Que simplemente hagan la prueba de un día cenar entre 7, 8 de la tarde, van a ver la diferencia en el descanso, en la reparación, en las digestiones y lo vas a querer repetir, o sea, cuando veas las sensaciones que te deja. Y este simple hábito puede cambiar realmente. Cuando hablábamos también de ayuno, es importante también, yo siempre matizo, sobre todo en las mujeres, que es mucho mejor cenar pronto o dejar de cenar que dejar de desayunar, que mucha gente deja de desayunar, porque realmente nuestro cuerpo está mucho más preparado para recibir alimentos con la luz solar, por las mañanas, etcétera, que por las noches, que es que solemos hacerlo. O sea, mucha gente se salta el desayuno cuando realmente si vamos a saltarnos algo, mejor sáltate la cena. Pero bueno. ¿Y qué sería el desayuno perfecto? ¿Proteína? ¿No? Y la cena perfecta, ¿verdad? También. La cena perfecta también, venga, vamos a hablar de eso. Bueno, yo aquí voy a abogar por la dieta pesco-mediterránea, ¿verdad? La dieta pesco-mediterránea, pero en la base no estarían los cereales, ¿verdad? En esta pirámide, sino que estarían las verduras, las hortalizas, mejor dicho, de todos los colores, con el aceite de oliva y la fruta también. De temporada siempre. Sí, los frutos secos, también las setas, aunque no sean tan... Pero estamos hablando de cenas, desayunos... Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Pues poner mucha verdura, una proteína de calidad, que aquí recordemos la importancia de
del pescado, del marisco, por el tema del omega 3, que es una grasa saludable muy importante. Lo que pasa es que hay que recordar también, por lo que decíamos de los tóxicos, de variar mucho el pescado y el marisco y coger fuentes de pescado pequeño también, porque como decíamos, sobre todo cuando estamos en periodo de búsqueda de embarazo o con la lactancia, si comemos pues latas de atún o pescado grande, esto tiene más mercurio y para el desarrollo del bebé no nos viene bien, ¿no? Entonces, los huevos también son un alimento que ahora se debate mucho, pero es un alimento fantástico. Y viva los huevos, además le faltan a Trump, con lo cual a comer huevos, chicas. Entonces, realmente, verdura, aceite de oliva, y luego esa proteína de calidad, huevo, pescado, por supuesto las legumbres también las podemos incorporar. Y es verdad que si no tenemos muchísima actividad física, mucha cantidad de hidratos de carbono que no tienen tantos otros nutrientes como vitaminas y minerales, o sea, meter mucho cereal, mucho pan, mucho arroz, mucha patata, lo podemos meter, pero a lo mejor no necesitamos tanta cantidad, ¿vale? Entonces, que los hidratos vengan sobre todo mucho de la verdura y de la fruta, pues del brócoli, de las cremas de verduras, una ensalada y grasa bien. La grasa es aguacate, buena. La grasa, Aguacate, la que está bienvenido. Sí, y gluten, o sea, pan sí, pan no, ¿en qué quedamos? Bueno, gluten. Entramos en tema, vale. El tema del gluten es cierto y lo conversaba antes, bueno, Sari que no come gluten, yo tampoco como gluten, ¿no? Cuando estudias a fondo el tema de la inflamación, de las enfermedades autoinmunes, cuando has transitado enfermedades inflamatorias, lo suyo es no consumirlo. Sí que es cierto que si tienes sospechas de algún tipo de enfermedad, lo mejor antes de quitártelo, si ahora mismo lo tomas, es descartar que tengas una enfermedad celíaca antes de hacer un régimen totalmente sin gluten, porque luego las pruebas no son tan efectivas. Si ya claro, no estás tomando gluten, pues hacerte una prueba no procede. Pero también a veces la prueba te sale negativa y eso no quiere decir que venga, voy a tomar todo el pan del mundo porque mi intestino está perfecto. No, porque la mayor parte de los seres humanos hoy en día somos sensibles al gluten, el trigo ha cambiado muchísimo a lo largo de los años, hoy en día aguanta muchos más pesticidas, el pan que comemos hoy en día no es el pan que comíamos antes, no tiene la fermentación, el trigo es diferente, es decir, son muchos los factores que hacen que hoy en día tengamos más sensibilidades, más intolerancias, el gluten se digiera peor. Y que el gluten no es nada más el trigo, es el trigo, la cebada, el centeno, es la avena por contaminación cruzada y en general todos los cereales, si tienes una enfermedad autoinmune, no deben ser la base ni la prioridad en tu alimentación. Debes priorizar lo que son verduras y hortalizas frescas y de temporada, pescados ricos en omega 3, sardina, caballa, boquerón, pequeño, ¿no? Que no tenga mucho mercurio, marisco, aceite de oliva, grasa de buena calidad. Si estamos en el Mediterráneo, aceite de oliva, aprovechémoslo. Y bueno, pues esa debe ser un poco la prioridad en tu plato. ¿sí? El oro líquido, que me encanta, el Claro, AOVE, que el una oro vez lo he líquido. leído. Y cada vez más oro, ¿verdad? Cada vez más se está oro. poniendo. Bueno, es que eso, bueno, en fin, ahora hablamos de esto. También tenía en el guión algo que es tóxico, tecnotóxicos o algo así. Ah, sí, los tecnotóxicos, hablo de ello también en el las libro. sartenes, ¿no? No, me refiero a las tecnopatologías y a las adicciones tecnológicas, pero, espera, pero eso no es de los alimentos. Pero no. quiero hablarlo porque ¿La MF tengo noticias. Pónmela que la leo. Mirad, yo el otro día estaba viendo por redes sociales que resulta que hay un nuevo estudio que confirma que un solo rasguño en una sartén antiadherente libera 9.000 partículas de microplásticos tóxicas. Las compuestas perfluoralquilones, presentes en estos utensilios han sido vinculados a cáncer, infertilidad y trastornos del desarrollo en humanos. Claro, pero si solo fuera eso, que ya dices, qué miedo, ¿no? Si solo fuera eso, pero es que estamos expuestos a una gran cantidad de sustancias que se llaman xenobióticos, que quiere decir que son sustancias que nuestro cuerpo reconoce como algo extraño. Son hasta 400.000 sustancias químicas que hay en el mundo. ¡Qué alegría! ¿Vale? Dices que madre mía. Por ejemplo, los microplásticos son de muchos tipos y se estima que comemos todas las semanas como una tarjeta de crédito de microplásticos. Sí. Es una barbaridad. Pero eso lo cagas. Eso se va. ¿No? Además, si tienes una microbiota que no está en condiciones, que te podría ayudar a limpiar un poquito eso, pues peor todavía. Entonces eso, una parte se llega a incorporar en nuestro organismo. De hecho, hace poco salió un estudio que comparaban gente de hace 8 años a ahora y habían duplicado la cantidad de microplásticos en su cerebro. Y es una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Que para limpiar todo eso tienes que
alimentarte sano, tener bien tu intestino, hacer ejercicio físico, dormir bien, porque, como bien decía Gaby, pues limpiamos el cerebro por la noche, ¿verdad? Entonces, tenemos esa exposición, por ejemplo, los tuppers de plástico, si los calentamos en el microondas, eso ya tiene. Todos los envoltorios de plástico de los alimentos también, incluso el agua que bebemos. Claro, en el aeropuerto, por ejemplo, que no te dejan pasar el agua, tienes que comprarte, te obligan casi a comprarte una botella de agua. Esa botella de agua lleva estos disruptores. Totalmente, pero que la mayor parte de las personas consume agua muchas veces en botella de plástico, ¿no? Entonces, es decir, estamos gravemente expuestos a tóxicos ambientales, tenemos aparte órganos lentos, ¿no? Cuando yo digo órganos lentos me refiero a órganos que no desintoxican a la velocidad que deberían desintoxicar, porque si no descansas bien, no desintoxicas bien. Entonces, esto es como imagínate el cóctel, ¿no? Mucha carga tóxica, muchos tóxicos, órganos lentos y no desintoxico, acumulo, ¿sí? Receta para el desastre. Receta para el desastre. Y se estima, yo siempre digo, el futuro de los seres humanos para tener salud va a ser desintoxicarnos, porque los tóxicos no van a ir en descenso, ¿sí? Pareciera que fuesen en aumento. Bueno, los gobiernos deberían de hacer algo, ¿no? Esto genera bastante inquietud. Hay un gran divulgador sobre este tema que precisamente es de la Universidad de Granada, el doctor Nicolás Olea, y es verdad que yo cuando lo escuché y decía, oye, los niños de España son los que más plástico tienen en la orina. Y dices, ¿qué me estás contando? Entonces, no se trata, es que, claro, esto puede generar estrés. Entonces, claro, si tú te estresas mucho pensando, vamos a morir todos intoxicados o todas intoxicadas, eso también va a ser contraproducente. Entonces hay que hacer algunas cosas sencillitas, intentar comprar, por ejemplo, cuando vas a hacer la compra, puedes llevarte, si vas al mercado, puedes llevarte tú tus bolsas, intentar utilizar menos plástico, no utilizar tuppers, por lo menos los tuppers cambiarlos. Las sartenes lo ideal sería que fueran, por ejemplo, de acero inoxidable, ¿verdad? Es verdad que hay que ir haciendo pequeños cambios en casa, pero yo llamaría un poco a la calma en el sentido de, oye, como estés todo el día pensando, esto me va a intoxicar, eso también te puede acabar enfermando. Entonces, voy a intentar cambiar aquello que pueda y lo que no pueda, voy a cuidarme mucho para que mi cuerpo pueda lidiar con ello, porque si no te va a pasar lo que te está pasando a ti ahora. Es que yo ya estoy, porque estamos hablando de enfermedades inmunes, no, es que tenemos muchas expectativas, se nos pide mucho. Y ahora estamos, espera, no puedes usar plástico, no puedes beber de agua de plástico, no puedes hacer no sé qué. Vamos a ponerte 5 consejos. Es una paranoia. 5 consejitos básicos. ¡Nos vamos a la mierda! Es una paranoia. 5 consejos. 1, 5 fuera los tuppers de plástico. Fuera los tuppers de plástico, como dice Sari, empezar a usar acero inoxidable, tuppers de acero inoxidable que existen y tuppers de cristal que existen. Y oye, hasta los mismos botes de conservas que compras, pues recíclalos y utilízalos para guardar alimentos y te sale económico. Es decir, que también hay que buscar soluciones económicas. Sí, o los tarros de cristal, ¿no? Porque dice. Porque claro, luego el tema de todo esto también es que, por ejemplo, los tuppers de cristal son muchísimo más caros por eso. que los de plástico. Comer bien es muchísimo más caro que comer mal. Yo también tengo mi opinión diferente. Yo es que veo ¿sabes qué pasa? pescadería, frutería, verdura... Un momento. Sigamos con las claves, porque es muy interesante esto que acabas de decir. Para no irnos de tema. Bueno, sí. Perdóname. No, tienes razón. Puedes cambiar tus sartenes de teflón, es decir, antiadherentes, por alguna de hierro o de acero inoxidable, que no son excesivamente caras, ¿eh? Sobre todo las de hierro son bastante asequibles, son un poco más pesadas, tienes que aprender a curarlas, de hecho tampoco es difícil, hay miles de videos, ¿vale? Que te enseñan a hacerlo y te sale un huevo frito perfecto, es decir, sin más. Luego, para el cuerpo, yo te diría que hay algo que yo siempre mando a cambiar, que es el desodorante, porque tiene contacto pues también con la zona axilar, los ganglios. A mí me gusta mucho que la gente cambie un desodorante sin aluminio. Hoy en día existen opciones económicas, sin tóxicos y cosmética bastante respetuosa. Y sin tóxicos, cada vez hay más marcas que se pueden adquirir. Y también, oye, para el cuerpo, a lo mejor en lugar de una crema perfumada, puedes usar un aceite de almendras, por ejemplo, y te ayuda a hidratar, no cuesta mucho dinero, etc. ¿Qué otros consejos te puedo dar para reducir tóxicos que puedas utilizar? A ver... Porque hablamos de todo esto, pero también los móviles y todas las pantallas que utilizamos, eso también tiene que ser una cosa... Eso es otro tipo de contaminación, que es electromagnética. Bueno, eso es lo que hablábamos de los tecnotóxicos y... Sí. Eso, tecnotóxicos, que me suena a la bruja avería, cuéntame. Las tecnoadicciones que
que hace referencia que realmente ahora, porque la otra cosa con la que estamos intoxicados es la dopamina, ¿verdad? Que esto lo habla sobre todo Marian Rojas, ¿verdad? Mucho, ¿no? Pero bueno, hay muchos, por ejemplo, hay muchos libros sobre esto. Yo me he preocupado mucho por este tema porque hay mucha gente que tiene verdadera adicción a estar pendiente todo el rato de las redes sociales, el móvil, cuando ve realmente las horas que le dedica al móvil, cuando todo ese tiempo podrías dedicarlo a estar en la naturaleza, que eso también te ayuda a desintoxicar, ¿verdad? A pasar un rato al sol, sobre todo por la mañana o por la tarde, para no estar justo al mediodía, ¿no? Entonces, es verdad que en general, si tenemos un problema de cierta adicción a la utilización de los dispositivos de pantalla, esto también viene mal para los ritmos circadianos. Si a las 9 de la noche seguimos mirando pantallas, esto también nos puede ser problemático. Pero lo hago todo mal. Quizás, pero yo quería, por eso yo señoras, quería, estén tranquilas en casa, yo lo hago todo mal. Precisamente por eso yo quería recoger el guante, porque tampoco sé cómo vamos de tiempo y creo que es importante recoger lo que ha dicho Camino, y es el tema de los determinantes socioeconómicos de la salud. Porque ahora a lo mejor hay gente que nos está escuchando, mujeres que nos están escuchando y diciendo, mira, yo no puedo, no llego, y eso, según tengas montada tu vida, a lo mejor lo puedes hacer, pero la cesta de la compra, lo cierto es que cada vez está más complicada. Y las verduras, las hortalizas están subiendo de precio, el pescado está subiendo de precio, y es verdad que puedes planificarte y conseguir hacer una compra que sea saludable, pero también es verdad que según tus horarios, que decíamos antes, según tus horarios, según el apoyo que tienes, esa tribu que no tenemos, dicen en África que para criar un niño hace falta una tribu entera. Totalmente. Y las maternidades son muy solitarias. Entonces, entre que quizás no llegues a la cesta de la compra, que quizás tus horarios sean muy complicados, esos determinantes socioeconómicos van a hacer que te cueste mucho llevar todo esto a cabo, ¿no? Y es por eso por lo que es fantástico, por ejemplo, este podcast, que de lo que se trata es de dar pues esas pequeñas pautas que puedes ir incorporando de a pocos, pero por favor que no se sientan las mujeres con una responsabilidad añadida. Que no nos sintamos mal. Claro, porque entonces más exigencia. Pero dices aquí en tu libro, envejeces o rejuveneces, que me encanta, señoras, porque parece que pone cueces o enriqueces. Pues, envejeces o rejuveneces, averiguan las claves para cumplir años con energía y salud. ¿Nos podrías dar algunas claves para ir terminando? Pues realmente las claves son hacer eso, una alimentación pesco-mediterránea, como decíamos, no tomar ultraprocesados, es lo que más enferma, ¿verdad? A nivel de alimentación, con que quiten los ultraprocesados ya es lo más importante. La actividad física y el movimiento, mujeres, tenemos que hacer ejercicio de fuerza, ¿verdad? El descanso, obviamente, también, pero hay una cosa muy importante que, fíjate, la soledad envejece incluso lo mismo que el tabaco. Por supuesto, no hay que fumar, pero la soledad es un temazo. Envejece lo mismo que el tabaquismo. Fíjate. Entonces necesitamos una tribu. Y si tú estás sola, es más fácil que enfermos, es más fácil que tengas dolor. Porque ¿cómo te sientes tú cuando estás una tarde con tus amigas y os metéis unas risas? Además, ellas te entienden de una manera que el otro día con un amigo, un hombre con un nivel de conciencia muy elevado, me decía, pues es que los hombres somos como chimpancés y esperáis de nosotros cosas que no podemos daros. Os necesitáis entre vosotras, necesitamos esa sororidad, necesitamos a nuestras amigas, a nuestras hermanas del alma que nos ha traído el universo en el camino, darnos muchos abrazos y tener una tribu, porque realmente cuando estás en soledad todo esto también se lleva mucho peor, ¿no? Qué bonito lo que acabas de decir. Para ir terminando, voy ahora contigo. Me gustaría también que dijeras, Gaby, a la gente que nos está viendo, qué claves tienes tú para tener una nutrición estupenda, de una manera fácil. Yo creo que es muy importante rescatar que con respecto al tema de los tóxicos ambientales que estábamos hablando antes, ¿no? Hay que entender que no solamente es frenar la exposición, sino también mejorar esa depuración interna por esos órganos lentos. Si yo a lo mejor estoy expuesta a muchos tóxicos porque vivo, yo qué sé, en el centro de Madrid, ¿no? Que hay contaminación, pero me como bien, descanso, alimento mis relaciones sociales, ¿no? Me siento bien, me siento tranquila, oye, también mis órganos van a trabajar bien. Entonces, entender que todo al final es un balance y que
que no sientan, como decíamos antes, que no vas a poder llegar a todo y que esto nos sume más exigencia un poco a nuestras vidas porque no tiene ningún sentido, ¿no? Al final, las claves para la alimentación antiinflamatoria, para una alimentación que realmente ayude a mejorar esa respuesta inmunológica, es primero que sea rica en omega 3, porque yo creo que hoy en día consumimos muy poquito omega 3, cada vez el pescado está menos dentro de nuestra dieta y hay pescados económicos que son muy ricos en omega 3. Aprovechar la temporada de sardinas, que se viene pronto, ¿no? Dicen que en los meses sin R. Hay una frase que dice que la sardina buena se da en los meses sin R. Sí, entonces aprovechar el pescado, el marisco local que tenemos en el Mediterráneo, que es muy bueno y muy rico en omega 3, aprovechar el aceite de oliva virgen extra, que además es súper rico en polifenoles antioxidantes, además de grasas buenas, potenciar la toma de verdura y fruta de estación. Es cierto que a veces podemos sentir que comer sano es un poco más costoso, pero bajo mi experiencia también depende mucho de dónde hagas la compra. La compra en el supermercado a veces es muy diferente que en un mercado. Es decir, cuando vas al supermercado tiendes a comprar otras cosas que a veces no necesitas. Cuando vas al mercado, cuando vas a la materia prima, vas directamente a lo que necesito. Necesito pescado, necesito verdura y no tiendes a meter más productos que sabemos que son los que encarecen muchas veces, ¿no? Sí. El zumito, el no sé qué, el no sé cuánto. De hecho, te quería preguntar por la suplementación. ¿Qué tipo de suplementos tenemos que tomar las mujeres para intentar equilibrar y ayudar a nuestro sistema? Pero ese sería otro episodio. Necesitamos otro episodio entero. Bueno, ¿no? a ver, Sí. Bueno, sí, brevemente. Haremos otro episodio A ver, sobre esto si queréis. Brevemente, pero Bien. es cierto que la suplementación al final siempre hago la colación de que lo ideal es que sea individualizada, etcétera, prescrita según cada persona, pero hay ciertos básicos que hoy en día recomendamos a casi todas las personas, sobre todo si quieres mejorar ese ambiente inflamatorio. Omega 3, por ejemplo, es uno. Intentar buscar un omega 3 que tenga algún tipo de certificación o que al menos diga que tiene estudios y respaldo de que no tiene metales pesados, porque también proviene del pescado, ¿no? Sabemos que los mares también están contaminados. Número 2, magnesio, que seguramente pues, hemos escuchado hablar porque se ha popularizado mucho en los últimos años. Es cierto que a mí me gusta mucho que haya un equilibrio mineral, pero si estás empezando en este mundo, pues el magnesio viene bien a casi todo el mundo. ¿Qué tipo de magnesio? Pues por ponerlo fácil, tenemos el bisglicinato, que es uno de los que se absorbe muchísimo mejor y viene bien para todo, para cognición, para los huesos, para la vitamina D, para casi todo. Y también está el citrato, que si tienes estreñimiento, te cuesta evacuar, pues también te puede ayudar. Y luego la vitamina D, que yo creo que es fundamental, medirse la vitamina D, por favor, porque la mayor parte de la población estamos deficientes. Sí, ¿no? Yo soy deficiente. Claro, al final, fíjate. Yo soy deficiente en vitamina Bueno, D. pero ahí tenemos un problemón porque mis Sí. colegas médicos no están muy por la labor. Bueno, pero cuando es estando un el sol en déficit España, pandémico. además que hay un sol estupendo, Pero- ¿cómo nos ponemos? pero aún así hay Pero que cariño, decir- trabajamos aquí, Ya. es la realidad. Entonces, las horas de buen sol, a veces la mayor parte estamos encerrados frente a pantallas, trabajando, y eso, pues quieras o no, va a disminuir la síntesis de vitamina D. Entonces, no es tomar el sol en verano, nada más, que vamos ahí a la playa. Que a mí me han dicho que hay que tomarlo en las muñecas, que hay que ponerse así, delante del sol. ¿Esto es verdad? ¿Que se absorbe más por aquí? Pero aún así no va a ser lo suficiente. ¿No? No es Necesitas suficiente. el suplemento, ¿no? Estamos de acuerdo en esos tres Sí. suplementos. Yo llevo magnesio siempre en el bolso. ¿Sí? No puedo pasar sin él. Sí. ¿Pero lo Hay tomas que- en polvo o en cápsula? No, yo en cápsulas. Estamos de acuerdo y la mayoría de los divulgadores de salud estamos bastante de acuerdo. Es verdad que el omega 3, si comes sardina, lo puedes apañar. La vitamina D, si te expones todos los días al sol de manera adecuada, por favor, con el protector solar, sin tóxicos, Eso para sí. que no nos salgan arruguitas. Para Sí, pero el protector solar es fundamental. ¿Verdad? Sí. Chicas, para ir acabando ya, porque nos vamos de tiempo, me encanta, porque me estaría aquí todo el día hablando con vosotras, pero Camino, ¿quieres aportar algo más? Tú que con Bueno. tu inmensa sabiduría, Camino tiene el nombre perfecto porque es el camino que vamos a hacer todas. Muchas gracias, eso espero, y mucho más largo. Bueno, yo quiero añadir, simplemente he aprendido muchísimo, muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí y un privilegio. Y bueno, sí, mi mensaje siempre es de optimismo. Yo creo que soy una mujer optimista, pero positiva, pero no en fantasía, ¿no? Sino que tiene muchísimo que ver también nuestra actitud. O sea, yo creo que es maravilloso esto, el estar aprendiendo continuamente, ¿no? El ser alumna. Yo creo que el mantener la curiosidad, el ser alumna, el hacer seguir los consejos vuestros, aprender todo lo que hoy habéis dicho aquí, pero después esa curiosidad que te mantiene viva, ¿no? Porque gracias
gracias a todas vuestras investigaciones, todo apunta que vamos a vivir, en mi caso yo tengo 74 y firmo ya por 20 más, que parece ser que podría tener esa suerte, entonces me gustaría llegar bien, llegar cuidada, no llegar en soledad, creo que has dado en un punto de temazo increíble, ¿no? de nuestros Nos lo apuntamos mayores, para un próximo podcast porque es un temazo. Pero bueno, siguiendo todo esto, yo confío en que seamos capaces de aprender a vivir mejor, pero vivir sin miedo. Creo que tenemos que... Sí, bonito final. O sea, afrontarlo, ¿no?, de frente y vivir sin miedo. Hay una canción, ¿no?, de Vivir sin miedo, que me viene la canción, pero no me viene. Sí, gracias, sí. chicas, gracias a las tres. Vivir sin miedo me parece un final perfecto para vosotras y para nosotras que estamos aquí. Espero que no os hayamos añadido más presión, que relajemos expectativas, que relajemos culpas, Exacto. que relajemos miedos, que no pasa nada, que lo estamos haciendo bien, hagamos como hagamos. Y qué importante, si has llegado hasta aquí, que nos sigáis en todas las redes sociales y que nos vemos en el próximo UPK. Un besazo de estas 4 mujeres enfermas, pero felices.